¿Cuál fue la cosa más aterradora que te pasó en tu propia casa? Nuestro hogar es el único lugar donde deberíamos sentirnos completamente seguros. Es nuestro refugio, el sitio donde podemos relajarnos sin miedo a lo que hay afuera. Pero, ¿qué pasa cuando esa sensación de seguridad se rompe? Cuando algo, o alguien, hace que las sombras de nuestra propia casa se vuelvan amenazantes. Todos hemos escuchado historias de casas embrujadas, ruidos inexplicables en la noche, objetos que parecen moverse solos o figuras que se ven en el rabillo del ojo pero desaparecen al mirar directamente. A veces, la razón es lógica, el crujir de la madera, el viento golpeando una ventana mal cerrada, una mente cansada que juega trucos. Pero otras veces, no hay explicación. Y es en esos momentos cuando el miedo se apodera de nosotros. Algunas personas han experimentado eventos tan aterradores en su propio hogar que nunca volvieron a sentirse tranquilos en él. Sus testimonios son escalofriantes, puertas que se abren solas, susurros en habitaciones vacías, sombras que se mueven en la oscuridad, presencias que parecen observar en el silencio de la noche. Esta es una de esas historias. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple anécdota de miedo. Es la experiencia real de alguien que vio cómo su hogar, su refugio, se convirtió en una pesadilla. Una historia de terror en la vida real, donde la sensación de ser observado, los sonidos inexplicables y el miedo puro se convirtieron en parte del día a día. Si crees que nada puede asustarte en la seguridad de tu casa, piénsalo de nuevo. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que hay afuera, sino lo que ya está dentro. Cuando tenía 9 años, me quedaba sola en casa por una hora después de la escuela antes de que mi madre regresara del trabajo. Ella confiaba en que era lo suficientemente madura para manejarme sola. Nuestra casa era pequeña, con un patio trasero cercado, lo que siempre me había hecho sentir segura. Cada día, al llegar de la escuela, cerraba la puerta principal con llave y revisaba que la trasera también estuviera asegurada. Después, corría a mi habitación para jugar en mi PlayStation hasta que mi madre llegara y me obligara a hacer la tarea. Pero un día, la rutina cambió. Mientras jugaba, escuché un sonido extraño fuera de mi ventana. Era un maullido, similar al de un gato. Mi corazón dio un vuelco, ya que mi gato había desaparecido 3 meses atrás. Sin pensarlo, bajé las escaleras rápidamente para ver si realmente era él. Me asomé por la ventana del patio y lo que vi me paralizó. Había un hombre parado en el patio, alto y encorvado, con el cabello negro cubriéndole gran parte del rostro. Parecía una versión masculina de la niña de El Aro. Pero lo más perturbador era lo que hacía, emitía sonidos agudos, imitando el maullido de un gato. Mi respiración se volvió errática cuando noté que un líquido marrón corría por su boca. Entonces vi lo que estaba masticando, las colillas de cigarro del cenicero de mi padre. Mi cuerpo se congeló. No podía apartar la vista de aquella escena grotesca. El hombre no parecía notar mi presencia. Seguía mascando los restos de cigarro con un placer enfermizo. En ese momento, reaccioné y grité con todas mis fuerzas, esperando que mi voz lo ahuyentara. Pero no hubo respuesta. No se inmutó. Solo siguió con su macabra actividad. El miedo me empujó a correr de vuelta a mi habitación. Cerré con llave la puerta y, con las manos temblorosas, marqué el número de mi madre. Al escuchar su voz, rompí en llanto y entre sollozos le expliqué lo que estaba pasando. Ella no dudó en llamar a la policía. Me escondí bajo las sábanas, temblando. Aún así, podía seguir escuchando esos sonidos inquietantes provenientes del patio. El hombre seguía ahí, masticando, imitando los maullidos de un gato. El tiempo pasó de manera confusa. No sé en qué momento mi cuerpo colapsó por el terror, pero debí desmayarme, porque lo siguiente que recuerdo fue el sonido de las sirenas y las voces de los policías intentando comunicarse con él. «Oye, sal de ahí ahora o saltaremos y te arrestaremos», gritó uno de los oficiales desde el otro lado de la cerca. Pero el hombre no respondía. Solo emitía esos sonidos inhumanos, cada vez más fuertes. Con el corazón aún desbocado, me armé de valor y me asomé por la ventana. 2 policías estaban allí, un hombre y una mujer. Pero el extraño sujeto había desaparecido de mi vista. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba justo debajo de mi ventana.
De repente, todo ocurrió muy rápido. Uno de los policías saltó la cerca y, en ese instante, el hombre se abalanzó sobre la oficial con una fuerza aterradora. Ella cayó al suelo sin oportunidad de defenderse. El otro policía sacó su taser y lo activó contra el atacante. El hombre convulsionó, pero incluso en el suelo, su cuerpo se retorcía como si estuviera poseído. Después de mucho esfuerzo, lograron esposarlo y llamar refuerzos. Mientras tanto, yo seguía observando todo desde mi ventana, paralizada. Cuando el policía levantó la vista y se encontró con mi mirada aterrorizada, trató de tranquilizarme. Espero que no hayas visto todo eso, dijo con un tono comprensivo. Pero era imposible. Lo había visto todo y jamás lo olvidaría. Mis vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el alboroto. Una vecina anciana, al verme en shock, me llevó a su casa y me abrazó hasta que mi madre llegó. Los policías se llevaron al hombre, pero la historia estaba lejos de terminar. Esa noche, el oficial que había usado el taser volvió a nuestra casa con un semblante serio. Nos pidió que nos sentáramos. Su voz era calmada, pero su tono delataba una preocupación oculta. Ese hombre es conocido por las autoridades. No sabemos su nombre ni su origen. Se le ha visto en distintos barrios y siempre actúa de manera extraña, comenzó a explicar. Mi madre frunció el ceño. ¿Extraña cómo? No se comporta como una persona normal. Come cosas que no son comestibles, imita sonidos de animales y tiene una fuerza y resistencia anormales. Hoy fue más difícil controlarlo de lo que debería haber sido con el taser. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo esto era más grave de lo que imaginaba. ¿Pero por qué estaba en nuestro patio?, preguntó mi madre, tratando de mantener la calma. El policía dudó antes de responder. No sabemos exactamente qué lo atrae, pero nunca entra a casas al azar. Siempre elige sus objetivos. La idea de que aquel hombre nos hubiera elegido me llenó de un miedo indescriptible. ¿Ha notado algo extraño en los últimos días? ¿Personas rondando la casa? ¿Señales en la propiedad?, preguntó el oficial. Mi madre negó con la cabeza, pero yo dudé. Había algo que me había parecido extraño días antes. Recordé que unas semanas atrás, encontré arañazos en la cerca del patio. Había asumido que eran de algún gato, pero ahora no estaba tan segura. Vi marcas en la cerca, dije en voz baja. El policía se tensó. Nos pidió que saliéramos a revisar. Tomó su linterna y la dirigió hacia la madera. Los arañazos seguían ahí, pero ahora parecían más grandes, profundos, casi como si algo hubiera tratado de desgarrar la cerca con garras. El oficial se quedó en silencio por un momento y luego murmuró algo que me heló la sangre. Estos no son de un gato, parecen marcas de uñas humanas. Mi madre me tomó de la mano y me llevó de vuelta al interior de la casa. El policía se quedó afuera un rato más, inspeccionando el patio. Cuando regresó, su expresión era aún más preocupante. Quiero que mantengan todas las puertas y ventanas cerradas. Eviten salir de noche. Pondremos una patrulla en la calle, pero si ven o escuchan algo, llamen de inmediato. Mi madre intentó actuar con tranquilidad, pero sabía que estaba tan aterrorizada como yo. Aquella noche, se sentó junto a mi cama y me sostuvo la mano hasta que finalmente logré dormirme. Pero mi descanso fue inquieto. En algún momento de la noche, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia la ventana y, por un instante, creí ver una sombra moviéndose en el patio. Mi cuerpo se tensó. Tragué saliva y me obligué a pensar que solo era el viento. Pero cuando miré de nuevo, la vi con claridad, una figura alta y encorvada deslizándose en la oscuridad. No era el hombre. Era otra cosa. El miedo me invadió por completo, pero me obligué a quedarme quieta. Cerré los ojos con fuerza e intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Pero el sueño no volvía. Me revolvía en la cama, incapaz de sacarme de la cabeza la imagen de aquellos arañazos en la cerca. No eran normales. No eran de un animal. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar que o quien podría haberlos hecho. Mi madre también estaba inquieta. Aunque intentaba actuar con normalidad, podía notar en sus ojos el mismo terror que yo sentía. Antes de irse a dormir, revisó que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Incluso colocó una silla contra la puerta principal, como si eso pudiera detener a algo que realmente quisiera entrar. El silencio de la noche era absoluto. Me cubrí con las sábanas, buscando refugio en mi propio calor. Pero entonces, lo escuché. Un sonido leve, casi imperceptible, proveniente del patio.
mi corazón se aceleró. Era un ruido irregular, como si algo estuviera arañando la madera de la cerca. Contuve la respiración, esperando que fuera mi imaginación. Pero no lo era. El sonido se repitió. Lento. Metódico. Una y otra vez. No quería moverme, pero algo dentro de mí me obligó a asomarme por la ventana. Levanté la cabeza apenas unos centímetros y miré hacia afuera. Allí estaba. Una figura alta, encorvada, de espaldas a mí. Sus dedos largos y huesudos rascaban la madera con una paciencia espeluznante. A pesar de la oscuridad, pude ver que su piel estaba sucia, manchada de algo oscuro. Su respiración era entrecortada, casi como si estuviera probando el aire. Y entonces, como si hubiera sentido mi mirada, se detuvo. El terror me paralizó. Muy lentamente, giró la cabeza en mi dirección. No esperé a ver su rostro. Me alejé de la ventana de un salto y me cubrí con las sábanas, intentando silenciar mi respiración. Mi cuerpo temblaba descontroladamente. No podía ser real. Quizás era una pesadilla. Quizás todo era una jugarreta de mi mente. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Un murmullo. Bajo, ininteligible. Como si alguien susurrara palabras en un idioma desconocido. Sonaba justo afuera de mi ventana. Cerré los ojos con fuerza. No me atrevería a mirar. Los segundos se hicieron eternos hasta que, de repente, un fuerte golpe sacudió el cristal. Como si algo lo hubiera arañado con furia. Grité. Mi madre corrió a mi habitación de inmediato. Encendió la luz y me encontró acurrucada en un rincón de la cama, temblando, sin poder hablar. Me abrazó con fuerza, tratando de calmarme. Es él. Logré decir entre sollozos. Ya está afuera. Mi madre corrió a la ventana y miró afuera. Su rostro se puso pálido. Aunque no me dijo nada, su reacción lo decía todo. Había visto algo. No dudó. Llamó a la policía de inmediato. Los minutos hasta que llegaron parecieron eternos. Para cuando lo hicieron, la figura ya no estaba. Los agentes revisaron el patio con linternas, pero no encontraron nada, salvo las marcas en la cerca. Esta vez, mucho más profundas. Podría haber sido un vagabundo, dijo uno de los oficiales, tratando de restarle importancia. Pero mi madre y yo sabíamos que no era un simple vagabundo. Esto era algo más. Uno de los agentes prometió dejar una patrulla en la calle esa noche. Pero incluso con la seguridad de la policía afuera, no pudimos dormir. Al día siguiente, mi madre tomó una decisión: nos iríamos de la casa. Al menos por unos días. Empacamos lo esencial y fuimos a quedarnos con mi tía, quien vivía en otra ciudad. Mi tía nos recibió con los brazos abiertos. Su casa era cálida y acogedora, con paredes llenas de fotos familiares y un jardín hermoso. A pesar del miedo que había sentido la noche anterior, comencé a relajarme un poco. Quizás todo había terminado. Pero estaba equivocada. La primera noche en casa de mi tía, soñé con él. En mi sueño, me encontraba en mi antigua casa, pero estaba vacía. Las luces parpadeaban y el aire se sentía denso, pesado. Caminé hacia la ventana de mi habitación y lo vi. Estaba en el patio. Pero no se movía. Solo me observaba con sus ojos vacíos y su sonrisa torcida. Entonces, con una voz ronca y distorsionada, susurró algo que me heló la sangre. Te encontré. Desperté con un grito ahogado, empapada en sudor. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Mi madre y mi tía corrieron a verme. Cuando les conté sobre el sueño, mi tía intentó calmarme. Fue solo una pesadilla, cielo. Nada puede encontrarte aquí. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo un sueño. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi tía encendió la televisión. Estaban transmitiendo un documental sobre leyendas urbanas. No presté mucha atención hasta que escuché algo que me hizo soltar la cuchara. Estaban hablando de un culto. Un culto que creía en la existencia de una entidad oscura.
Decían que esta entidad elegía a personas especiales, que dejaba señales antes de tomarlas. Marcas en las cercas. Sonidos en la noche. Muñecas de paja quemadas. Mi estómago se encogió. Miré a mi madre con los ojos muy abiertos. Ella también lo había entendido. No era un simple loco. No era una coincidencia. Nos estaban marcando. Y lo peor de todo. No había terminado. La tensión en la casa de mi tía era insoportable. Aunque intentábamos actuar con normalidad, el miedo seguía latente en cada rincón. Mi madre intentaba hacerme sentir segura, pero yo sabía que no había escapatoria real. Algo nos estaba acechando, algo que no se rendiría tan fácilmente. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Despertaba constantemente con la sensación de que alguien me observaba. A veces, creía escuchar susurros en el viento, palabras ininteligibles que se desvanecían antes de que pudiera distinguirlas con claridad. Mi madre también estaba afectada, aunque se esforzaba por disimularlo. Se la notaba más agotada, con ojeras profundas y un semblante cada vez más tenso. Una noche, el miedo alcanzó su punto máximo. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Había un sonido justo afuera de mi ventana, como si algo arañara el vidrio con suavidad, casi como jugando. Contuve la respiración y, con un miedo paralizante, me obligué a mirar. Ahí, en la penumbra de la noche, distinguí una figura alta y encorvada. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba observando. Sabía que era él. Corrí hacia la habitación de mi madre y la sacudí con desesperación. «Mami, hay alguien afuera», susurré con voz temblorosa. Ella se despertó sobresaltada y tomó su teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, un fuerte golpe sacudió la ventana del salón. Nos quedamos congeladas. Un segundo golpe. Luego otro. Era como si algo estuviera intentando entrar por la fuerza. Los golpes cesaron de repente, pero el silencio era aún más aterrador. Entonces, un susurro recorrió la casa, un sonido apenas audible, pero que hizo que cada fibra de mi ser se estremeciera. «Te encontramos». Mi madre me tomó de la mano y corrió hacia la puerta principal. Justo cuando la abrió, vimos las luces de una patrulla acercándose a toda velocidad. 2 oficiales bajaron con linternas en mano y revisaron los alrededores. Pero para cuando llegaron a la ventana donde había visto la figura, no había nada. Uno de los policías se nos acercó y nos hizo preguntas, pero sabía que no podían hacer mucho. No había pruebas, no había nada tangible que pudieran utilizar para ayudarnos. Aún así, nos recomendaron quedarnos en un hotel esa noche, lejos de la casa. Mi madre accedió sin dudarlo. Empacamos algunas cosas y nos fuimos de inmediato. Pero mientras nos alejábamos en el auto, miré por la ventana trasera. Y allí, en la sombra de los árboles, distinguí una figura alta y encorvada observándonos. Sabía que esto no había terminado. Esa noche en el hotel fue inquietante. Aunque la puerta estaba asegurada y la ventana daba a una calle transitada, no podía sacudirme la sensación de que algo nos seguía. Mi madre intentó calmarme, pero ella también estaba aterrada. Su respiración entrecortada y la forma en que revisaba la puerta una y otra vez me lo confirmaban. Estábamos a salvo, en teoría, pero el miedo no desaparecía. Decidimos que lo mejor sería irnos de la ciudad por completo. No importaba dejar atrás nuestra casa, nuestros recuerdos o cualquier plan de futuro que hubiéramos tenido allí. Lo único importante era alejarnos lo más posible de lo que nos estaba acechando. Al día siguiente, hicimos las maletas a toda prisa. Apenas hablamos durante el viaje. Cada tanto, mi madre revisaba el espejo retrovisor con el ceño fruncido, como si esperara ver algo siguiéndonos en la carretera. Yo también lo sentía. Como si, sin importar cuántos kilómetros recorriéramos, aquella presencia oscura pudiera alcanzarnos en cualquier momento. Nos refugiamos en casa de una prima lejana en otro estado. Durante semanas intentamos rehacer nuestras vidas. Tratamos de convencernos de que todo había terminado, que el peligro había quedado atrás. Pero el miedo nunca desapareció. Cada vez que veía una sombra moviéndose entre los árboles,
Cada vez que escuchaba un ruido extraño en la noche, mi corazón latía con un terror indescriptible. Algunas noches despertaba sobresaltado, sintiendo que alguien estaba en la habitación. Pero cuando encendía la luz, no había nada, o al menos, nada que pudiera ver. Otras veces, mi madre me encontraba sentado en la cama, murmurando en voz baja, aunque yo no recordaba haberme despertado. Algo seguía conmigo. Algo que no entendía, pero que sabía que estaba ahí. Finalmente, mi madre decidió que era hora de seguir adelante. Cambiamos de números de teléfono, evitamos hablar de lo sucedido y nos enfocamos en construir una nueva rutina. Intentamos convencernos de que todo había sido una serie de malas coincidencias, una paranoia colectiva. Pero yo sabía la verdad. Sabía que no importa a dónde fuera, ellos siempre me encontrarían. Porque, de alguna manera, yo era parte de ellos ahora. Si te gustan historias como esta y quieres escuchar más relatos aterradores, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Déjame en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora que has vivido en tu propia casa. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.